vamos a exponer el tema tipos de lectura, que lo dividimos en 3 tipos de lectura. Vamos a iniciar rápidamente la exposición. Tenemos la lectura estructural, la lectura de tipo estructural. ¿Cómo se emplea o cómo se lleva a la práctica este tipo de lectura? Vamos a analizar su pequeña definición y ejemplificamos posterior. Dice: se conoce como aquel tipo de lectura que dentro de su objetivo fundamental es conocer en su totalidad el texto. Para ello se debe identificar un orden en relación a temas y subtemas que se encuentran en el texto mismo. Aquí debemos subrayar las siguientes ideas: identificar un orden y relación de temas y subtemas. Veamos cómo se aplica esta lectura de tipo estructural. Aquí hay un artículo de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es el coronavirus o COVID-19. Esta lectura está planteada a partir de preguntas y respuestas. Cada una de esas preguntas y cada una de esas respuestas van a proponer una respuesta inmediata, lo que nos lleva a pensar que la lectura es muy fácil de entender porque así está planteada desde el principio. Si nos damos cuenta, cada una de las preguntas conforma aquellos subtemas que nosotros debemos de entender según la Organización Mundial de la Salud en este artículo. Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Y en ese sentido debemos decir que ya hay subtemas que debemos comprender, es decir, ya hay una estructura. Entonces, por eso, a partir de estos 3 puntos debemos concluir. Dice el punto 1. Como nos dimos cuenta en este artículo sobre COVID-19, ya hay una división de subtemas que están planteados a través de preguntas que hacen más digerible la información. Es justamente lo que estoy comentando. El texto anterior está basado en preguntas que haga que yo como lector le entienda inmediatamente, porque esa fue la intención de este artículo. Después dice: la lectura estructural entra cuando nosotros como lectores observamos que en la presente lectura hay una división de pequeñas partes para formar un todo. Y es cierto, ¿no? Nos dimos cuenta claramente que está planteado a partir de preguntas-respuestas, y esas preguntas-respuestas son aquellas pequeñas partes que van a hacer que yo piense que conforman un todo, es decir, una lectura completa. Solo debemos poner atención la forma en cómo está escrito el texto. Entonces, para poder comentar este punto 3, aquí tenemos 3 imágenes distintas, ¿no? La primera de ellas corresponde a un índice. En ese índice nos viene mencionando o nos dice que, por ejemplo, se habla de la historia del Perú. Esa historia del Perú está dividida en todos esos subtemas que está ahí dividido el índice. Por ejemplo, periodo lítico, periodo arcaico, el antiguo Perú, etc. Todas esas pequeñas partes conforman un todo, una lectura que se vuelve un todo. Y lo primero que debemos hacer es entender, comprender que está dividida en pequeñas partes. Después tenemos una segunda imagen que está redactada a manera de prosa. A pesar de que no tiene divisiones como en las lecturas anteriores, como en los ejemplos anteriores, esta lectura también tiene esas pequeñas partes. Lo que me corresponde hacer como lector es leer el texto y posteriormente identificar a dónde se encuentran esas partes que configuran el todo. ¿Ok? Como nos damos cuenta, es un texto igual referente al COVID-19. Y en la tercera imagen nos muestra algo distinto. Aquí sí ya está dividido en el tema principal y en el subtema que acompaña al tema principal. Y si te das cuenta, esta pequeña lectura está conformada por 2 partes, lo que significa que la lectura estructural refiere a ello. Entonces, en ese sentido queda ejemplificada a qué se refiere la lectura de tipo estructural.
Después viene la número 2, la lectura de tipo analítico o analítica. ¿En qué consiste esta lectura? Vamos a leer. Dice, el objetivo principal de esta es que primero el lector conoce detalladamente todo el contenido del texto y segundo, y aquí se centra la idea principal, que relacione la información con otros textos, autores, posturas que lo lleven a pasar a un siguiente nivel de reflexión. Entonces, como imágenes, como ilustraciones tenemos tres que hacen referencia a la definición que acabamos de leer. En la primera de ellas nos está diciendo la imagen que hay un libro y un microscopio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que como segundo momento lo que tienes que hacer es una lectura de tipo, en este caso analítica o analítico, leyendo cada línea, cada párrafo que integre ese libro, ese texto que estás leyendo. Consecuente a ello, en la segunda imagen está un tipo, ¿no? Vean, la cara de un tipo como si fuese un rompecabezas, y el tipo, el señor, tiene una parte de ese rompecabezas, lo que significa que está analizando una parte de todas esas partes, ¿no? Se está sumergiendo al acto mismo de leer, significa que es un segundo nivel. Y en la tercera imagen nos muestra, nos da a entender que hay que leer como si fuese con lupa, ¿no? A ver, esta lectura tiene 5 párrafos y cada uno de esos 5 párrafos plantea algo diferente. En el párrafo 1 plantea esto, en el párrafo 2 plantea esto, y luego entonces completar esta lectura de tipo analítico. Después viene la lectura de tipo crítico, como número 3. ¿A qué se refiere esta lectura de tipo crítico? Sencillamente a lo siguiente. Dice, se caracteriza porque una vez que comprendiste la información en su totalidad y además de compararla con otras posturas, autores, propuestas, tú debes de razonar o reflexionar sobre si el autor se equivocó por cuestiones mal planteadas u otros detalles, o en su caso aceptar que la información es buena y en ese sentido puedas plantear desde tu óptica las consideraciones que vienen en el texto. Una vez que tú ya entendiste, comprendiste toda la información, como tercer momento, tercer paso o tercer nivel, te toca hacer una propuesta relacionada directamente con el texto. Tú, una vez que conociste la información, lo que corresponde es, decir y plantearte a manera de preguntas. ¿El autor se equivocó? ¿El autor dijo la verdad? ¿El autor me está informando de manera rigurosa? Una vez que tú descubres eso, puedes plantearte la lectura desde un ángulo propio. Ya por eso ahí en las últimas ideas de esta definición dice, puedas plantear desde tu óptica, desde tu reflexión, desde lo que te hizo hacer pensar esa lectura, las consideraciones que vienen en el texto, ¿no? Y las imágenes representan todo esto que estoy ejemplificando. Ya te estás atreviendo a decirle al autor, ¿sabes qué? Te equivocaste, ¿sabes qué? Tienes la razón. Luego entonces, este es el tercer nivel de lectura, la lectura de tipo crítico. Te toca a ti ya criticar y a partir de esa crítica poder proponer algo similar o diferente a lo que el autor está diciendo. Con esto estamos terminando. Eso fue todo. Gracias y saludos.